Un saludo para todos y bienvenidos a esta nueva serie del canal Libre Conciencia. La titulamos El universo y el hombre, o sea, todo. Y la primera entrega, este primer programa, se titula La esencia de la realidad. La idea salió de un programa que alguien tuvo la amabilidad de acercarme, una entrevista a un catedrático en física cuántica, pero si bien es de habla hispana, en este momento es un referente en la física cuántica mundial. Es el doctor José Ignacio Latorre. Bueno, y él explicaba en qué momento se encuentra ahora la física cuántica, y de ahí se me ocurrió el nombre. Él decía, por ejemplo, si yo quiero saber dónde hay un electrón, en física cuántica tengo que enviar una partícula, un fotón por ejemplo, para que rebote, vuelva, y entonces yo sepa que ahí hay un electrón. Pero dice, una vez que el fotón choca con el electrón, tiene la particularidad de sacarlo de su órbita y mandarlo quién sabe a dónde. Entonces, este ejemplo lo utilizaba para decir que en física cuántica el hecho de observar es el problema de la medición, pero no vamos a entrar en ese problema porque es muy complejo. Simplemente voy a decir que el hecho de observar en física cuántica transforma lo que observo, afecta eso que observo. Entonces, si todo lo que yo observo lo afecto, lo perturbo, también se puede decir, entonces yo no conozco la realidad en sí. Cada vez que la voy a observar, la perturbo, por lo tanto yo no conozco la realidad en sí, conozco otra cosa, así decía este doctor. Entonces, es imposible, si tomamos esto como cierto, la posibilidad de saber cómo es la realidad en forma absoluta. Entonces dice que el ser humano, ante esta evidencia, tiene que ser más humilde, reducir esa aspiración que tuvo siempre de conocerlo todo, de conocer absolutamente, y justamente dejar de discutir la realidad última de las cosas, la esencia. Él mismo usa esta palabra. Esencia viene de sentia, del latín, y tiene la raíz S, doble S, que significa ser, el ser de la realidad, la esencia de la realidad. Eso pertenece en filosofía a la ontología. Bueno, hay que abandonar, de hecho, él dice que la cuántica abandonó la ontología, ahora se plantea los límites del conocimiento, hasta dónde puede conocer, y eso ya estaría en el ámbito de la epistemología. O sea, no puedo conocer la esencia de la realidad, según este doctor, desde la física cuántica. Bueno, mi idea es un poquito diferente, porque aunque hay otras posturas,
hay quienes hablan de la decoherencia, tratan de refutar esto. Bueno, pero eso es otro tema. Yo digo que mi postura es diferente en el sentido de que hay otras maneras de conocer desde esta cosmovisión. O sea, aquí cuando se habla de conocer, se habla de conocer desde un punto de vista estrictamente lógico, racional, cuando como seres humanos tenemos otras maneras de conocer que no utilizamos siempre, que tienen que ver con la intuición, tienen que ver con cómo piensa el corazón, pero ya vamos a llegar a eso. La cosa es que esto de qué es la realidad, cuál es la esencia de la realidad, se empezó a resolver, digamos, ante la propuesta de muchos problemas que no tenían respuesta y que se podían resolver si se cambiaba la idea que tenemos ahora de la realidad por una realidad holográfica. O sea que vivimos en un gran holograma. No sé por qué a la gente le suena raro esto, como si un holograma, y especialmente de este tipo, fuera una realidad de segunda categoría o algo así. No lo es. Un holograma es luz e información, pero cantidades ingentes de información, algo impresionante. Entonces, de ninguna manera es una realidad de menor calidad que si hablamos de la supuesta materia, ¿no? Pero, por ejemplo, en 1980, un tal doctor Ring, que estudiaba esto de las experiencias cercanas a la muerte, él explicaba estas experiencias. Nosotros hablamos más de una vez de estas experiencias, y él decía que no son más que el cambio de la conciencia a otro nivel del holograma de la realidad. O sea, como que el gran holograma de la realidad tiene muchos niveles y la experiencia cercana a la muerte es un cambio de nivel. En el 87, un físico famoso por ser un gran divulgador, Fred Alan Wolf, aseguraba también que el modelo holográfico, que comenzó con Karl Pribram y David Bohm, primero Pribram, explicaba todo eso de los sueños lúcidos y las proyecciones astrales que desde la ciencia no tienen una explicación. Y él decía que son visitas a realidades paralelas, a hologramas paralelos al holograma que estamos acostumbrados. E incluso agregaba que el modelo holográfico permitirá desarrollar finalmente una física de la conciencia que nos capacitará para empezar a explorar a fondo todos los niveles de existencia en esas otras dimensiones. O sea, sí estoy de acuerdo con el doctor Ignacio Latorre con que desde la cuántica no nos alcanzan los datos para explicar la esencia de la realidad. Pero si vamos al modelo holográfico de Pribram, lo que le llamó la atención, y acá estamos hablando de los años 50, a Pribram, fue la forma de comportarse de una placa holográfica, ¿no? En ese momento el tema de los hologramas no estaba tan desarrollado. Sí se conocían las placas holográficas. No sé si alguno de ustedes ha visto una placa holográfica,
Pero bueno, si vieran una, en realidad no verían una imagen, supongamos una fotografía holográfica. Yo le saco una fotografía a una manzana y entonces eso se hace con 2 rayos láser y espejos, en fin, eso no importa. La cosa es que en la placa no se ve nada. Si le pongo una luz coherente dirigida hacia esa placa, un láser por ejemplo, allí en tercera dimensión sale la manzana tal como la fotografía. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante de todo es que si yo tomo la placa holográfica y la corto en 1000 pedacitos, cada uno de esos 1000 pedacitos contienen toda la información de la manzana que fotografié. O supongamos que corto uno solo, chiquitito. Ese pedacito contiene la misma información que toda la placa grande sobre eso que yo fotografié. Según Carl Pribram, el cerebro humano almacena información de esta manera. Luego vamos a dar los argumentos de por qué. Esta manera de guardar la información es muy particular. O sea, decir que toda la información está en todos lados es lo mismo que decir que la información es no local. Allí tenemos una característica cuántica, la no localidad, que se puede observar en los hologramas. David Bohm va mucho más allá que eso y dice que todo el universo almacena la información de manera holográfica y que todo el universo en realidad es una totalidad donde todo está conectado con todo, una realidad primaria, y esto de la fragmentación, esto de la separación, es como una ilusión. Así decía David Bohm. Solo que aclaraba, mire que estar todo conectado no quiere decir que el universo sea una masa informe, así todo pegado con todo, no. Estaba diciendo que estaba todo conectado con todo. Como cuando hablamos del tejido del universo, que es una hipótesis que está muy fuerte hoy en día, donde por el entrelazamiento cuántico todo estaría conectado con todo por debajo del continuo espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo sería una realidad secundaria al tejido del universo. Incluso para Bohm sería una realidad secundaria con respecto a la totalidad, que es una realidad primaria. Pero vamos a contar una historia, no es un cuento, es una historia real. Esto sí me impresionó, porque fue en el año 1980 con un médico oncólogo de Dallas llamado Kerry Simonton. Este oncólogo, ante un caso muy difícil de un hombre que, bueno, vamos a llamarlo Frank. Frank tenía un cáncer de garganta, le habían dado un 5% de esperanza de que se pudiera recuperar, nada más que un 5%. O sea, prácticamente lo declararon muerto, ¿no? Que no tenía posibilidades de cura. Y entonces este oncólogo aplicó una técnica que nunca se había aplicado antes. Le enseñó técnicas de relajación y de visualización.
¿Cómo? Sí. Técnicas de relajación y de visualización. 1980. Todavía no existía el Instituto HeartMath. No existía. Por supuesto no existíamos nosotros. Donde los ejercicios que utilizamos son en su mayoría, si bien usan otras cosas como la respiración, la memoria emocional, pero en su mayoría son visualizaciones. Tardamos mucho tiempo en intentar que la persona visualice lo que necesitamos que el cerebro visualice para ayudar a curar, para que la persona pueda encontrar ella misma la sanación. Así que 3 veces por día este señor Frank imaginaba que el tratamiento que le estaban dando de radioterapia, de paso, le estaban dando un tratamiento con radiación, que desde el punto de vista nuestro de las terapias alternativas no sería la mejor manera. Le estaban dando terapia de radiación, pero él se imaginaba que eso que le enviaban a los tejidos cancerosos los imaginaba y los visualizaba como minúsculos proyectiles de energía que bombardeaban las células cancerígenas. Y entonces visualizaba los tejidos cancerígenos como debilitándose e incapaces de reparar ese daño que estaban sufriendo. Nosotros tenemos otra idea sobre el particular, pero lo que sí me llama la atención es esto de la visualización, hace tanto tiempo atrás. Dice que luego Frank, en otro ejercicio, visualizaba los leucocitos, que serían son como los soldados del sistema inmunológico. Pero los leucocitos ahí venían en tropel, venían como un ejército, iban sobre las células cancerígenas, moribundas, y se las llevaban hasta el hígado y los riñones para que el cuerpo luego las expulsara. Bueno, el resultado, según este oncólogo, dice que fue espectacular respecto a lo que se había hecho hasta el momento. Esta terapia tiene muchos efectos secundarios. Frank no tuvo ningún efecto secundario, ni daño en la piel, ni daño en las mucosas. Todos tienen eso. Recuperó el peso que había perdido, prácticamente no se podía ni mover de tanto peso que había perdido, y desapareció totalmente hasta la mínima señal de cáncer. Así que el doctor Simonton estuvo en ese momento totalmente convencido que esos ejercicios de visualización fueron los que ayudaron a Frank a curarse del cáncer. Imaginen si no hubieran utilizado radiación, lo que hubiera sido eso. Mucho mejor todavía. Ahora, la pregunta que se hace el que cuenta esta historia es: ¿cómo puede ser que una imagen formada en la mente pueda causar efecto sobre un cáncer? Que un cáncer sería como un tejido, pero ya extraño al cuerpo, es como que no pertenece al cuerpo de la persona. ¿Cómo puede tener efecto una imagen formada en la mente sobre un tejido cancerígeno?
Bueno, se explica también por el modelo holográfico. La clave está en la capacidad del cerebro para formar imágenes holográficas. Y como todas las experiencias cerebrales son en última instancia procesos neurofisiológicos que tienen lugar en el cerebro, el motivo de que nosotros experimentamos algunas cosas como realidades internas, ¿verdad?, emociones, sentimientos, pensamientos y otras cosas como realidades externas, el ladrido de un perro, el canto de un pájaro, es que es así como el cerebro ordena o sitúa las diferentes imágenes holográficas. Pero no necesariamente lo que yo creo que está afuera está en un afuera, como tenemos, es decir, tenemos la ilusión de que es así, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, personas con un miembro amputado sienten dolor. Supongamos una persona con una pierna amputada, por allí siente dolor en la pierna, siente cosquilleos, siente hormigueos en una pierna que no está. ¿Cómo es posible que tenga sensaciones de algo externo que no está allí? Se debe a las imágenes holográficas. El cerebro, como almacena la información de esta manera, utiliza esas imágenes holográficas con tanta efectividad como utiliza las imágenes que se forman a través del mecanismo de los ojos, ¿verdad? Incluso la imagen recordada de una cosa puede tener tanto impacto en los sentidos como la cosa misma. Es decir, un recuerdo, la cosa, el objeto no está allí, y puede tener el mismo impacto en los sentidos que la cosa misma. Entonces no es tan fácil como decir, bueno, ya no podemos conocer de manera absoluta la realidad, vamos a dejar la ontología, vamos a dedicarnos a la epistemología. Hay otro ámbito de la ciencia, sería la holografía, junto con la cuántica, de ahí que este modelo se llama cuántico holográfico. Todo el modelo vida coherente se llama cuántico holográfico. Y justamente lo propio de un holograma es que nosotros miramos algo que no está allí. También tiene esa propiedad. O sea, si nos proyectan un holograma con la tecnología que está ahora, nosotros vemos un objeto tridimensional como si estuviera allí, pero cuando queremos agarrarlo con la mano nos damos cuenta de que no hay nada. O sea que lo propio de un holograma es proyectar una imagen, si se quiere, engañosa, que no está allí. Parece estar donde en realidad no está. Eso es lo propio de un holograma. Entonces, enseguida sale la pregunta, ¿no será que toda la realidad es así? Bueno, acá empieza la historia de
lo que podemos llamar toda la línea histórica de el conocimiento de la realidad o la búsqueda de explicar la realidad como un gran holograma. Esto empieza, si tomamos solamente a Occidente, si dejamos a los rusos, después de esto, de los años 80, recién es como que quedó stand-by, quedó ahí entre paréntesis. Tenemos que dar un salto hacia los años 90, y fue recién en el año 93 que Gerhard Hopf propone el principio holográfico que después le valió un premio Nobel. Pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima, porque es mucha información. Y bueno, pensamos que por este camino no es necesario decir es imposible conocer. Me parece de alguna manera un facilismo, sino que tal vez necesitamos otros caminos para realmente conocer cómo es esta ciencia del holograma. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.